Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Todo va a estar bien. Bienvenida, Anita. Bienvenidas todos. Muy feliz hoy de tener invitada de nuevo. Sí, tenemos pues una mujer maravillosa que seguramente vamos a disfrutar mucho su historia, vamos a aprender mucho y nos encanta además tener la multiculturalidad y las diferentes experiencias aquí en Todo va a estar bien y saber que dentro de esas historias se cumple, que al final todo va a estar bien. Y yo creo que con Claudia lo vamos a lograr. Bienvenida, Clau. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Y ese es uno de mis lemas siempre. Todo va a estar bien. Bueno, mira. Bueno, entonces doblemente bienvenida. Así es. Claudia, vamos a empezar por el principio. ¿Hace cuántos años emigraste y cómo fue ese proceso migratorio? Claudia es cubana, sí. Y pues sabemos que históricamente la realidad cubana no ha sido la más fácil. Exactamente, nosotros salimos primero a México, yo llegué aquí hace 12 años, va a ser ahora el día 13 de diciembre, vivíamos en México, o sea, fue salir de Cuba para México en 2009, ya mi esposo vivía allá, salí embarazada de mi hijo mayor que tiene 14 años, decidimos tenerlo en Cuba, o sea, yo regresarme a Cuba, lo tuve allá porque, o sea, estaba mi mamá, mi abuela, en México estaba solita y yo dije primeriza, sola. Mi esposo trabajaba de madrugada, no quería estar así. Entonces lo tuve, cruzamos a México, de nuevo viajamos a México, estuvimos viviendo como un año y tanto, tuve una experiencia bien mala, un intento de secuestro y pues decidimos venir acá. O sea, Cuba no era una opción, regresar. A través de México salió mi papá, mi hermano, la esposa de mi papá, mi hermana, la mamá de Víctor, mi esposo, la hermana, primos, o sea, tratamos de, o sea, legalmente, con documentos, pero todos pues fueron a México y cruzamos la frontera 7. Wow. Y bueno, yo creo que la mayoría de la gente sabe que cuando aquello, el proceso para los cubanos era fácil en comparación con otros hispanos de cruzar. La experiencia no fue agradable, llegamos a Tijuana, yo estuve 43 horas en una celda con el niño, mi papá vino hace unos días, estábamos hablando de eso. A él lo ponen con mi esposo en una celda. Mi hermano era varón, estaba en una celda, tenía como 14 años solito con otros niños de su edad. Mi suegra, al no tener hijos, pues la ponían en otra celda solo para mujeres, y las mujeres que teníamos hijos menores de edad en otra celda. Ahí estaba mi madrastra con mi hermana y el niño conmigo. O sea, mi hijo estaba de 2 años, bien pequeñito. Ahí habían personas que habían estado por meses en la celda. La experiencia fue fea, frío. Esa celda yo diría que fue la mejor porque la puerta era hasta la mitad, no estaba de todo cerrado. Y por haber niños, a través de un cristal tenían un televisor, les daban leche cada vez que querían, pañales. O sea, no era tan malo como en las otras. Pero cuando dices una celda es un espacio, una celda literal, o sea, un cuarto, una habitación. ¿Y cuántas personas habían ahí? ¿Y cómo se distribuían? ¿O cómo dormían? ¿Cómo tenían un baño? O sea, ¿cómo era? En esa había muchas personas. O sea, yo diría que unas 60 personas era grande porque era precisamente para mujeres con niños menores de edad. Dormíamos en el suelo con unas mantas que daban, bien como de picazón, así, daban urticaria, y un solo baño de metal, como, bueno, me imagino que como una celda. celda. Nos cambiaron en algún momento una celda más pequeña para limpiar esa, y sí tenía como unos bancos que me imagino que es donde duermen las otras personas. En esa era en el suelo. Y cuando me fueron a procesar me separaron del niño por un ratito, sí. Pero fueron 43 horas, horrible. Yo me cuestioné mucho, hoy por hoy no estoy del todo seguro, pero me preguntan, ¿lo harías de nuevo? Y yo no puedo decir un sí o un no porque esté triste aquí, al contrario, pero la experiencia fue horrible. Claro. No me siento que me hayan maltratado, pero sí, por ejemplo, preguntabas la hora y no te decían la hora, nos quitaron todo, o sea, lo del pelo, los zapatos, los cintos, fue como estar preso, claro, de cierta manera, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí salimos a las 40 y tantas horas. Mi papá y la familia de mi papá salió antes y a nosotros nos dejaron un rato más ahí y pues nos fuimos de ahí a Miami. Ok, y la diferencia de quienes llevaban meses o quienes pasaron unas horas, básicamente era ¿qué? Porque algunos pasaban unos meses completos ahí. Me imagino que de otros países, o sea, cuando aquí había una ley claro, para los cubanos de asilo y la ley de ajuste cubano, creo que la quitaron con Obama o algo así, no recuerdo bien,
y a todo cubano que llegara a territorio americano con los pies secos, Ah, pues automáticamente nos ok. dieron un parol y a los 3 meses ya teníamos permiso de trabajo, al año y un día Ok, podíamos tenían un aplicar trato diferente. Exacto, Claro. sí. Tú venías con un niño de 2 años y tengo entendida que la segunda niña, tú tienes 3 hijos, llega muy prontito después de esa migración. Y parte de lo que conozco de tu historia es que ha sido un camino muy transformador la maternidad, porque se junta con ser inmigrante y pues también con una historia que es, sin querer va en nuestra epigenética. Por ejemplo, en el caso de nosotros los venezolanos, que hoy por hoy se parece mucho a la historia, yo siento que eso está cambiando por completo la epigenética de los que vienen, de los que siguen después de, por ejemplo, esta generación, ¿no? ¿Cómo fue eso de enterarte que ya prontito estabas embarazada nuevamente y cómo ha sido todo ese camino, Clau? Bueno, esa parte es bastante triste. Es alegre por la nena, obviamente, pero fue difícil llevarlo, ¿no? Nunca estuve como que... No tuve la duda de que quería tener a la niña, pero obviamente llegamos en diciembre y a finales de febrero, pues yo me entero que estoy embarazada, ¿no? Y yo tenía miedo de decirlo, no teníamos dónde vivir, acabados de llegar, dependíamos de que nos ayudaran en todo, entonces cuando lo dije, muy poca gente la verdad estuvo como que bueno, feliz. Más o menos, o sea, mi esposo y yo sí lo estábamos, familiares cercanos, pero lo que yo recibía cuando lo decía era, el aborto no es una opción, estás loca. Me trajeron periódicos en Miami, personas que yo conocía, en donde decían abortos a $150, de todo, y no era una opción para mí. Sabía que iba a ser difícil, pero bueno, viniendo de Cuba, la verdad... La valentía forma parte Sí, de... Exacto. yo dije, no, o sea, ¿qué puede ser? Pero ¿cómo era su situación en ese momento? O sea, ustedes llegaron de allá y yo llego a Miami después de haber pasado eso y, o sea, tengo algún contacto ahí, tengo algún conocido, llego a la casa, o sea, ¿cómo? Llegamos a la casa de unos familiares míos, Ok. como la mayoría, me imagino, o bueno, al menos la mitad. Todo al principio está bien, hoy por hoy, como alguien que vive aquí, que trabaja aquí, que sabe lo dura que es la vida aquí también, pues entiendo, ¿no? Ya llega el momento que tú dices, bueno, no puedo seguir ayudándote, ¿no? Claro. Y es duro, pero, o sea, sí tenía muchos conocidos, familiares, pero cada cual en lo suyo. Entonces, básicamente, hubo un tiempo ahí entre abril y mayo, no teníamos dónde vivir, o sea, estábamos ya como que... te tienes que ir de aquí, no teníamos dónde estar, estuvimos unos días en casa de mi papá, una amiga que quiero mucho que está en Chicago ahora, ella me encontró un apartamentito, o sea, chiquitito, ahí me vi tendiendo la ropa como en Cuba, porque la lavadora que teníamos no funcionaba, era de moneditas para el lugar donde vivíamos, y el embarazo de Fátima fue malo, o sea, a nivel de vómitos y síntomas físicos fue malo, y no podía comer nada, todo me daba vómitos, o sea, estábamos en una situación también horrible. Mi esposo se iba caminando a las 4 de la mañana a pie porque no teníamos ni para el bus. Trabajaba en un trabajo que era meterse en las alcantarillas. ¿Sí saben lo que es las alcantarillas, sí. no? Una vez lo tuvieron que sacar casi desmayado porque Por los ratones, gases. cucarachas Claro. y de todos en el fondo. O sea, era horrible. Y en junio, pues decidimos venir acá a Georgia. Mi esposo tenía un primo, esa es la situación que tenía ya, o sea, ya no teníamos, ahí estábamos mal. Y le dice, ¿quieres venir a Georgia? Y yo dije, ¿qué puede ser? O sea, vamos, teníamos 150 ¿Qué teníamos por dólares. perder? Claro. O sea, yo creo que la pregunta ahí es, Sí. bueno, ¿qué tenemos que perder? ¿Qué tenemos? Y lo que tenemos son $150. Fue como un 10 de junio o algo así. Ya habíamos pagado junio. Yo dije, mira, vamos, porque él había dicho, bueno, vienes y llegando empiezas a trabajar en la construcción a $10 la hora. Y yo dije, bueno, o sea, si tienes 40 horas aseguradas, aunque sea aquí, estaba lloviendo en Miami en aquellos tiempos y cuando llovía no tenían trabajo, o sea, no había construcción y el verano llueve. Entonces decidimos venir con el niño y nada, o sea, vinimos, estuvimos en casa de ese familiar de mi esposa por 45 días y a los 45 días nos pudimos rentar solos. Oh my God. Sí, eso fue, o sea, lo máximo. Muchas anécdotas durante ese tiempo,
yo no sé, o sea, nunca me pongo como que a escuchar y a decir de eso, o sea, a pensar, ¿no?, en los otros, pero yo llegué a comer arroz solo, o sea, solo porque todo me daba asco, no podía comer nada. Hubo momentos que a veces yo digo, yo pasé más hambre aquí que lo que yo pasé en Cuba, literalmente, porque gracias a mis padres, ¿no?, yo no puedo decir que haya pasado hambre como tal de dejar de comer. Obvio que no teníamos las cosas que aquí tenemos, la variedad ni nada, pero mis padres trabajaron duro y yo nunca me acosté sin comer. Pero aquí yo pasé hambre. Hubo días de verdad que yo no tenía que comer y yo salvaba la comida para mi hijo y mi esposo. O sea, decía ellos, ¿no? Estábamos hablando hace unos días en mi casa que nos reunimos yo llegué a tomar cosas vencidas, embarazada de Fátima. Vencidas o sea, de 6 meses. Y yo decía, bueno, de Cuba, si en Cuba cuando venían las cosas esas quedaban en la libreta, un poquito de moho y la gente lo cortaba y te comías el resto. Entonces dije, no, pero sí nos las fuimos muy apretadas, o sea, comiendo arroz solo, dejábamos la carne para el niño y a los 45 días nos pudimos rentar. Muy felices, no teníamos muebles, nos sentamos en el piso. Yo tengo un video con el niño siendo yo embarazada unos días antes de tener a la niña, o sea, la sala sola, no teníamos, ahí empezaron siempre aparecen cosas, ¿no? Claro. Que te regalan una sillita, una cosita, te dan algo y bueno, pues la niña nació en diciembre, al año exacto de haberla, o sea, de haber llegado aquí a Estados Unidos. Y cómo, pues evidentemente lo que cuentas y cada historia de migración, yo digo que películas podemos hacer miles. Eso indiscutiblemente tiene un proceso de transformación en nosotros. O sea, si algo nosotros podemos sacar de cada situación de vida, yo creo que es eso, o sea, transformarlo. Y en tu caso, pues yo te conozco hace 5 o 6 años y hoy por hoy, si algo puedo notar, es muchísima más luz que hace 5 o 6 años. Claudia tiene 3 hijos y ha sido, pues, desde que la conozco y la escucho hablar de su maternidad, sé que es mamá con las 4 letras completicas en mayúscula, pero también sabemos que como mamás nos abandonamos un poco, o sea, ponemos en primer lugar a nuestros hijos, y yo sé que eso ha sido un trabajo que has venido haciendo y que definitivamente queremos saber cómo ha sido, Clau. Pero es que incluso mira que en ese pequeño pedacito que cuenta de cómo ella guardaba la comida que tenía para ellos. Total. O sea, mira que es que todo empieza a mostrarse en diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces, y tú estabas en embarazo incluso. Sí. Pero tú guardabas la comida para ellos, ¿cierto? Entonces, es muy, como que es muy diciente eso de lo que somos muchas mujeres y madres. Totalmente. ¿Cierto? Sí. Ante una situación donde yo tengo que elegir cuántas veces yo elijo, aunque sea sacar una parte para mí. O, ¿cierto? Porque pudiste haber repartido por igual o pudiste ser egoísta, o sea, no sé si existen mamás que dijeran, no, yo soy embarazo, yo como y ustedes verán, ¿cierto? Pero no, como que hay mucho como mucha entrega en ese proceso de uno decir, no, ¿sabes qué? Yo elijo esto. Yo creo que eso viene, o sea, desde muy pequeña. Y viene eso, y seguramente si esa fue la decisión que tú tomaste ahí, es porque hay unas memorias en ti que vienen incluso de más atrás, claro, que todos traemos diferentes memorias y que las tuyas a lo mejor son eso. O sea, ¿qué historia viene de más atrás de, ven, primero pon la comida para el otro ahí? Sí, totalmente. Yo creo que viene de conocer. Yo siempre me preocupaba mucho por saber, ¿no? De mis ancestros, de mi familia, de mis abuelos, bisabuelos, y yo vengo de ambos lados, de familias muy humildes, o sea, inmigrantes también de España. Mi bisabuelo de venir en un, no sé cómo se le dice, un tanque escondido desde España a Cuba, empezar de cero, por parte paterna, o sea, gente muy pobre, al punto de comer de la comida que le echaban a los patos, en un convento, escondidos. Vengo de esa historia, pero gente muy fuerte, o sea,
Mi bisabuela, que yo tuve la dicha de conocerla y de convivir con ella como por 17 años, su historia, o sea, se le murieron 2 bebés de hambre, sus otros 2 hijos, o sea, hay gente muy positiva ante la vida, siempre contenta, siempre tratando de ver por dónde se metían, qué hacían, qué inventaban. En Cuba, que se le dice el país del invento, o sea, en Cuba de lo que es nadie puede vivir, eso no es noticia. Entonces, bueno, aquí no podemos caer presos, claro, como en Cuba, por decirlo. Mi papá acaba de venir de Miami a visitarnos, hacía 2 años que no lo veía, y estaba hablándole de eso. Eso es una de las memorias que yo tengo más, o sea, en mi cabeza. Yo tendría como unos 6, 7 años. Ajá. Y mi mamá le estaba dando masaje a mi papá en la espalda, y él tenía como 2 líneas así moradas en la espalda, ¿no? Y bueno, yo le pregunté, ¿qué le pasó? No, nada, le estoy haciendo. Y después viene ella al rato y me dice, yo le entiendo hoy, o sea, claro, su desesperación, su preocupación, no supo cómo manejarlo, y me dice, es que tu papá tiene eso ahí porque la carne congelada de la tienda se la roba y se la mete ahí para traerla, para que tú comas. Entonces, ya por ahí, imagínate, claro, comer era un pecado para mí, porque yo digo, mi papá está robando para poder comer. Obviamente, como lo pensaría un niño pequeño, ¿no? Exacto. Al punto se lo dije porque hoy por hoy, y yo lo trabajo en terapia, yo como escondida. O sea, cuando me voy a dar un placer, algo que me gusta, me da culpa. Okay. Exacto, me da culpa comérmelo, ¿no? Y no me como nada si no les traigo a los niños. Me siento mal. Si voy a comer, el otro día fui con unas amigas, al otro día tengo que reponer y traerle algo a los niños de lo que ellos me vieron comer. Porque es memorias conmigo, que claro, están ahí, exacto. Es conmigo. Entonces, eso viene de ahí. O sea, de todas esas cosas. En Cuba todo era escondido. En ese tiempo en que yo nací en el 87. Cuba estaba aliada a la antigua Unión Soviética. Entonces, toda esta generación de mi papá, de mi esposo incluso, que es mayor que yo, pues vivieron la abundancia de los rusos con Cuba, donde había comida, mínimo había comida. En el 90, creo que fue el 90, ¿no? Cuando cae el campo socialista y se dividen esos países, Cuba entra en algo que se llama el periodo especial. Ahora hay un periodo súper especial. En el periodo especial donde habían apagones, no como los de hoy, pero habían apagones, no había comida, el dólar subió, o sea, comer huevo era un lujo. Y yo crecí en eso. A veces yo estoy escuchando, ¿no?, todas las cosas divididas que se escuchan, ¿no? Y yo digo, es que somos distintos, aunque estemos en el mismo país, somos distintas generaciones. Mi generación creció sin nada. No es como la de mi papá o mi esposo, que le quitaron, no sé, manzanas. Yo vi una fresa por primera vez cuando me fui a México. Imagínate. Yo no me gusta el jamón, no me gustan los caramelos, no me gustan muchas cosas porque... No creciste con eso, claro. No tu cuerpo falta. No las tiene. Exacto. En su registro. Yo, o sea, me da lo mismo, yo puedo vivir sin eso. Entonces, venimos de ahí con esa, pues decirlo de alguna manera, la comida era algo, a mí me detona, o sea, los niños botar comida, eso a mí me pone los pelos de punta, claro, y peleo con ellos, y no hay, y sus primos no tienen en Cuba, y los niños en África. Dice, pero es que ellos lo están viendo. Cuando se lo digo a mi terapista, dice, ellos no están creciendo en el mismo lugar que tú creciste. Pero al venir de ahí, pues, fue duro, o sea, fue duro, la comida tenía que... Y yo decía, bueno, él es el que está trabajando, le tengo que dar comida, y obviamente el niño, ¿no? Claro. No podía esperar, por decirlo de alguna manera. Me salió caro porque me dejaron como 6 días en el hospital con eso te iba a decir, pero es claro, que el tema ahí era que tú también eras sostén. Sí. Y tú, pues, la mujer sigue siendo ese sostén del hogar, ¿cierto? Emocionalmente, tú estabas siendo mamá, estabas incluso dando vida a otro bebé. Entonces, lo que dices, o sea, también el cuerpo necesitaba... Sí, claro. Ese cuidado. Hoy no lo haría así. Hoy dividiría en 3 partes. Claro. Pero bueno, en aquel tiempo... Pero, exacto, pero qué bonito que hoy lo mires y mira como toda la retrospectiva que haces y dices, no, espérate que primero no me he hecho culpas por eso. O sea, eso no es de culpas, ni de juicios, ni nada. O sea, estoy viendo mi historia, estoy reconociendo que hay un montón de patrones y cosas que yo simplemente hoy tomo la responsabilidad de trabajarlos. Exacto. Y qué bacano eso, ¿sabes? A mí lo que más me conmueve es eso, que tú puedas mirar tu historia y que hoy no estés aquí como una víctima, sino por el contrario diciendo, yo hice esto y hoy creo que lo puedo hacer diferente, sí, pero reconozco también que esto pudo haber venido de acá y yo me estoy encargando de trabajar en eso, o sea, ya, todo va a estar bien, nos vemos en el próximo episodio. O sea,
Sí, y hace rato mencionó y lo dijo, lo trabajo en terapia y me encanta que traiga eso a colación porque eso es, primero, exacto, me voy a encargar de mis asuntos y sé que no puedo sola. Creo que Ana y yo siempre lo destacamos acá. Y mirando hacia atrás, Clau, son 15 años, o sea, eso es nada. Hoy por hoy, 15 años. Me parece, eso es un chasquear de dedos. ¿Cómo ves tu historia y cómo te has transformado en los últimos tiempos y cómo ha sido o qué papel ha jugado la terapia en esa transformación? Todo. Cuando me preguntan casi siempre, ¿qué has hecho? Y te veo, terapia. O sea, terapia. Lo demás, o sea, viene, ¿no? Por añadidura, como decimos, y fue la maternidad, lo que yo diría. Eso, cuéntanos como tu punto de inflexión, porque no te habían pasado cosas fáciles antes de esto. Pero, ¿en qué momento decides, no, levanto la mano y necesito hacer algo diferente? ¿Qué te detonó? ¿Qué fue eso? Y ahora te digo, es bien curioso porque yo he trabajado con diferentes terapistas, yo he probado, yo me reinvento y me gusta siempre pues ver diferentes cosas y estoy viendo cosas científicas, pero veo holísticas, me encanta, yo soy muy curiosa. Entonces, pero casi siempre todos los terapistas me dicen, lo que tú me estás contando no va con tu cara, ¿no? Dice, las cosas que tú me dices no van con tu cara, que eso, claro que eso tiene algo implícito y es pues un método, o sea, un mecanismo de defensa mío para no tocar ese dolor, pero que hay que trabajarlo porque si no, no podemos seguir adelante. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, la nena nace. Que fue lo que me llevó a terapia. La nena nace en 2 o 3 días antes de nacer la niña. La jefa de mi esposo va a la casa y me pregunta, ¿no? Y bueno, ya tienes las cositas de la niña. Y yo le enseño, o sea, orgullosa, legítimamente orgullosa. No fue nada. Yo le enseño lo que yo tenía para la niña. O sea, mira este vestidito, esta cosita, los guantecitos, el gorrito, los pañales. Y como el día antes de la cesárea o algo así, ella se apareció. Yo no tenía coche, o sea, la carriola, no sé cómo le dicen. Yo no tenía coche, yo no tenía bañera. Yo dije, yo voy a improvisar, o sea, como en Cuba le hacemos a los niños un trapo encima de un nylon en el colchón, ¿no? Estábamos acabados de llegar. Y ella se apareció con un montón de regalos, o sea, de todo, casi de todo tenía para la nena. Yo me quedé en shock y ella me dijo, de la forma en la que tú me enseñaste, lo que tú tenías para la niña, o sea, agradecida, feliz, ya lista para tener a tu bebé, eso a mí me conmovió. Y tanto que aquí se hacen baby showers y que uno a veces no utiliza la mayoría de las cosas que nos regalan, ¿no? Entonces ahí aplico muy bien eso de que cada bebé viene con un pan debajo del brazo. Total. O sea, estábamos mal y conversamos con mi papá y con mi hermano, le estábamos contando unas amistades de que mi esposo y mi hermano iban a un Kroger a 2 millas de la casa, a pie, en pleno invierno, porque la nena nace en diciembre, enero, con un maletín, no de rueditas, un maletín de estos que tú cargas, a buscar el mercado. No teníamos ni para taxi. Y un día ellos venían tan cansados que arrastraron ese maletín, se rompió un galón de leche, jugo por la presión y yo... Eran las cosas de week. Claro. ¿Sí sabes, no? Entonces, bueno, eso fue un proceso. La niña tenía otro nene que tenía, bueno, 3 años y medio, se llevan 3 años y medio entre cada uno. Yo sin trabajar, mi esposo todo el tiempo, pues no, dedícate, o sea, a bebé, está acabado de nacer, sin carro, llamando a la transportación del Medicaid para ir a las consultas. Fue un tiempo muy difícil, o sea, muy difícil, él consiguió trabajo, pero cada vez como que íbamos subiendo un poco más. A veces pues se daba un paso atrás y yo soy así, o sea, te estaba comentando lo de la mudanza y yo siempre estoy con los pies en la tierra. Yo digo, no sé dónde voy a estar mañana, pero sea lo que sea que pase, yo sé que vamos a salir adelante de nuevo. Entonces, bueno, pues fuimos cambiando de trabajo mi esposo, más que nada con esa niña del medio, Fátima se llama. Bueno, los que tienen varios hijos saben que cada amor es distinto. Es igual de grande, uno los ama igual, pero la relación es distinta. Claro. Y en esa situación en la que ella nació, que yo sé todo lo que pasó al inicio del embarazo, pues como que yo siempre la tengo ahí pensando qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Yo nunca me separé de mi primer hijo para lo que es la escuela. O sea, él empezó directo en pre-K, nunca fue a daycare. La primera vez fue y ya.
a Fátima me tocó separarme de ella. O sea, al año y medio tuve que comenzar a trabajar. No eran todos los días, pero fue muy duro. O sea, le decía a mi esposo, ve y déjala tú. Yo no podía con el llanto de la niña. Que yo sé que después se le pasaba, era de 9 a 12, 3 veces a la semana, pero yo no podía sostener eso. Entonces yo comencé a trabajar, después traté pues de vincularme a estos trabajos en daycare para estar cerca de ellos. O sea, todo yo quería que fuera cerquita de ellos, ¿no? Y salgo embarazada de la otra niña en 2018, o sea, uno en 2017. Ella nació en 2018. Todo esto fue, o sea, lejos de lo que yo estudié violín y piano en Cuba. Y pues dar clases aquí todavía no tenía el inglés, no tenía las certificaciones que se necesitan. Trabajé en factorías, limpié casas, varios trabajos hasta que empecé en los daycare, después comencé en otra escuela. Y bueno, respondiendo a la pregunta ya, un día yo le grité a esa nena del medio, ¿no? Y cuando yo le grito, que le digo, ya, me tienes loca o algo así, cuando yo la miro, que ella se echa para atrás, ¿no? Y la cara de susto, yo me vi a mí. O sea, ella se parece a él y la ha visto. Sí. Y yo me vi a mí. Era como ver a Claudia. Y yo dije, no, yo no tuve nenes para esto. O sea, yo no quiero gritarle a mis hijos. Entonces fue en plena pandemia, sin dinero, sin trabajo. Vendí antigüedades, no sé si te acuerdas de esa parte. Empecé a vender antigüedades. La terapia es cara. O sea, es cara, no, tiene un precio y es verdad que a veces pues decimos, no me puedo dar el lujo. Claro, es que en determinados momentos, si tú tienes que elegir, tengo que comer, tengo ese dinero y es para comer o es para la terapia, pues lastimosamente hay prioridades de supervivencia. Total. Tiene un costo para algo que a veces es más importante y que no se ve en una placa y no lo cubren los seguros. Exacto. Sí, totalmente. Y no sé por qué, o sea, no me he dedicado a averiguar eso todavía, pero desde muy chiquita yo decía, ¿por qué le llaman locos? O sea, la gente que va a terapia, y es algo, no sé en Venezuela, en Colombia, pero en Cuba el que va a terapia está loco. O sea, no tiene problema. Sí, yo creo que culturalmente por años fue así. Ha sido muy bonita como la transformación. Yo creo que eso pues en los últimos años, por lo menos... Sí, yo creo que en general, en Colombia lo veo muy avanzado, o sea, sí, no, Colombia, yo creo que hay un camino gigante avanzado en ese sentido. Muy yo abierto. En el venezolano lo puedo ver avanzado, no sé en Venezuela, creo que no tanto, precisamente por el costo, pero en el venezolano que está afuera sí ha sido una herramienta importante. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, yo no le he dejado, yo he hecho trabajos extra, es como mi self-care, o sea, esto es lo que yo necesito. Tuve momentos en que hacía 2 veces a la semana, o sea, así estaba, problemas en el trabajo, los niños, mi hijo mayor es autista, entonces pues es difícil, criar es difícil, o sea, eso lo tenemos y el otro día estaba viendo un reel muy interesante que ningún hermano crece en la misma familia, por decirlo de alguna manera. A veces tenemos más edad, más experiencia, ya fuimos a terapia, hacemos las cosas diferentes. Y de todas maneras la percepción de cada uno, incluso ponle que sean mellizos, nacieron el mismo día, estuvieron en el mismo vientre en el mismo tiempo, tienen los mismos padres, viven en la misma casa al mismo tiempo, todo. Pero la percepción es totalmente diferente. Entonces, la forma en la que se relacionan los hijos con los padres es totalmente diferente y con el entorno, además, lo que decías tú. Ahora, con todo el entorno, con la familia, con la cultura, con el país, cómo lo veo yo y cómo lo ve mi hermano es totalmente diferente. Totalmente. Mi hermano y yo nos llevamos 10 años y voy a ser chismosa aquí, pero es importante que hermano, perdón. Que la audiencia lo conozca. Y yo tuve una sesión muy bonita de terapia con él, de cómo veíamos, ¿no?, el amor de nuestros padres hacia cada uno. ¡Qué lindo! Wow. Mi hermano, o sea, el divorcio de mis padres ocurre cuando yo tengo 12 años y él tenía 2. Totalmente diferente. Fue totalmente diferente, en plena adolescencia, fue duro. Para él también, obvio, pero de otra manera. Claro. Él era un bebé y creció, pues, de otra forma. Y, pues, él tenía otras ideas, ¿no? Y yo recuerdo cuando tenía 9 años, antes de nacer, cuando mi mamá salió embarazada de él, que mi mamá me dijo que tenía
amenaza de aborto, o sea, que podía tener un aborto. Y ella me dijo, tienes que apoyar a mamá en la casa, mamá tiene que estar de reposo porque tu hermanito, o sea, yo vi cuán deseado fue, a pesar de que después vino el divorcio y todo lo demás, fue un bebé muy deseado y muy querido. Entonces eso fue muy bonito de ver, ¿no? Qué experiencia tan bonita. Una experiencia muy bonita, por eso yo digo, la terapia, yo sé que a veces no la podemos pagar, pero respondiendo que siempre nos Entonces tú la gritas a ella, te ves ahí. Y yo digo, tengo que empezar a ir a terapia. Y pues ahí pues vienen un montón de cosas que no sabemos, el sistema en el que crecí, o sea, dónde crecí, la familia, lo que estaban atravesando mis padres en el comunismo, ¿no? O sea, lo que se tenía que dedicar mi papá para alimentarme. Obvio que sea no lo entendemos, estamos viviéndolo ahí adentro. Claro. Hoy como adulta, o sea, hay que atravesar, no es tan fácil cuando uno dice, bueno, tenemos que honrar a nuestros padres o perdonar a nuestros padres. Decirlo suena fácil, es un trabajo, son 5 años ya, donde todas las semanas yo voy, tengo días que hablamos cosas ligeras, otros días que se llora, pero yo creo que todos deberíamos hacerlo, siempre que tengamos la posibilidad, que es importante. Sobre todo por el estrés que se vive en el mundo en el que estamos viviendo completamente, o sea, ya sea Venezuela, Cuba, aquí en Estados Unidos, Europa, y pues como vimos en algunos lugares, nosotros nos conocemos de esto de la maternidad, de ir a lecturas y eso. La maternidad es el encuentro con la sombra, como dice Laura Guzmán, y nuestros hijos pues nos muestran muchas cosas que nosotros ni sabemos que están. Cuando llega ese momento brutal, o sea, que no eres tú, ya eres otra persona. Total. Y tienes un niño de 4 años que tiene necesidades especiales. Todos los niños tienen necesidades especiales, pero bueno, diferentes. Sí, claro. Hoy día él tiene 14, ella tiene 11, y no es lo mismo, es muy difícil. ¿Cómo tú le explicas a un niño neurodivergente algo sin que el otro, o sea, no es que, porque a veces me dicen, no, pero es que tú a él no lo regañas, es que no entiende estas cosas de esta manera, claro. Tengo que explicar, pero a la de 7 no le puedo explicar eso. O sea, ella está viendo como diciendo, ¿por dónde la dinámica, exacto. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no? Entonces es muy difícil, y en todo ese proceso, pues, hoy lo haría diferente. Pero también me abandoné completamente, o sea, era volcada, yo no sabía quién era yo. Y eso fue una pregunta en terapia, 2 preguntas. ¿Qué te gusta? ¿Y qué quieres hacer? Que no, o sea, que no esté... No pongas ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni los niños. Yo creo que esas son 2 preguntas. Como, a ver. ¿Qué te gusta? ¿Y a qué edad fueron las 2 preguntas, además? Imagínate, a los 35 años, y que tú veas todos los años, porque ya, o sea, inevitablemente yo me siento muy bien. Hoy me siento mejor que a los 20, claro, que a los 25, pero que tú digas, pero ay, ya estoy cerca de los 40, o sea, ¿qué me gusta? Y no sé qué me gusta. Y no sé qué me gusta. O sea, me puedes preguntar ahora qué le gusta a todos los que están alrededor de mí. Totalmente. Y Claudia no sabe qué le gusta. O sea, ¿qué quieres comer? Haz lo que sea. Ajá. ¿Qué te gusta? Lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Qué quieren hacer ustedes? Y fueron 2 preguntas sencillas, no fue nada y no poder responder. O sea, hasta aquí lo dejamos hoy, como te dicen ellos, aunque sea a los 10 minutos. Para él, pero yo pagué una hora. No, pero no, hasta que llegamos hoy, vete con esas 2 preguntas a casa. Sí. No, por favor. Después de eso, de la niña que les conté que fue el detonante, uno de esos días yo llego a todas estas, o sea, yo también fui como que la lactancia para mí fue muy importante. La última niña, o sea, tomó pecho por 4 años. Obvio que a los 4 ya uno no da pecho el día entero, por la mañana, claro, por la noche, pero es difícil, o sea, la lactancia y trabajando y criando y haciendo todo es muy difícil. Y yo fui a Target, yo no me miraba en el espejo, o sea, yo engordé mucho. Fue abandono, o sea, total de... Yo las conocía a Eli, a Constanza, a Ledif, y ni sé cómo, creo que fue mi mamá a través de Ledif, y esos eran los únicos momenticos cuando nos reuníamos. Yo no conocía a nadie aquí, no tenía a nadie, era sola ahí con los niños, mi esposo trabajando día y noche, y yo fui a Target. Y yo me miré en un espejo que pasé. Digo, por error, me miré por error en un espejo. Por error, porque yo salí así loca, o sea. Okay. Y yo me vi en ese espejo, no les puedo ni decir, o sea, ropa manchada, los pelos, yo creo que ni brasier llevaba, en chanclas. Yo dije, no. O sea,
¿quién es esta? Le dije, no. Entonces todo eso fue por los mismos días, fue en plena pandemia. La nena más pequeñita, yo ni con Fátima ni con el mayor, cada niño es diferente, nunca había sufrido rabietas, o sea, nunca había tenido que lidiar con rabietas. Y la pequeña te viene a mostrar esta pequeñita, eso. Pues rabietas monumentales, eran, o sea, rabietas de 1 hora y media. Yo trabajaba en un colegio católico y la directora del colegio, o sea, todos ayudándome, los maestros, todos, no había forma. Y ella me regaló un libro que se llama Criar con Amor y Lógica. Y yo me leí el libro y aquello no funcionaba. Yo aplicaba paso a paso todo el libro y nada funcionaba. Y el terapista me decía en esos tiempos, la rabieta es tuya, no es de la niña. Eso te iba a decir, o sea, te vino a mostrar la rabieta tal vez porque la que estaba lista para rebelarse contra todo, sí, eras tú. Y todavía, o sea, tiene 7 años, ya son más esporádicas, pero cuando yo estoy muy, ella como que, ¿sabes? Es ese ignited de la casa y dice, dale y encárgate de ti, de decir lo que quieres decir, de lo que no quieres, o sea, de no estorbar. No lo vas a hacer tú, pues yo me encargo. Yo te lo muestro. Te lo muestro. Sí. Bien claro. Sí, bien claro. Sí, es increíble y a veces como que uno dice, ¿será? Y se lo cuestiona y tiene que ver otra cosa y hay quien te dice, ay, la has evaluado, no tendrá, o sea, no, en la escuela está perfecta la niña. De hecho, yo hablé con la cónsul el otro día. Está más que perfecta mentalmente, te lo aseguro. No hay nada, pero sí es muy, o sea, es muy simbólico. Claro. Porque Total. cuando yo voy a mí, o sea, definitivamente hay algo en mí que no está bien. O sea, muchas cosas, obvio, tenemos todo, pero hay algo que yo estoy queriendo decir en este proceso que dice Eli, porque ella ha visto, ¿no? En Instagram o como sea, de la forma que yo me expreso, yo no podía tirarme una foto. O sea, a mí me da vergüenza mirarme a mí misma en la foto, exacto. No me miraba al espejo, era por eso que yo salí y yo decía, ni sé cómo estoy. Y así. ¿Cómo te va con tu voz? Porque el podcast te va a mostrar eso. Porque a muchas nos pasa, yo creo que a mí me pasaba también al principio, como que escuchaba mi voz cuando empecé a grabar meditaciones y audios o a comunicarme pues en diferentes espacios. Yo decía, no, yo no me quiero escuchar, por favor. Bueno. Y los claro, dos después hijos entendí son que es que artistas, cantan. toda mi voz, Los dos hijos son artistas. Sí, porque Uno canta. Imagínate. No, y los tuyos. A los míos, ella no sí. le gusta la voz de ella. Imagínate. Y O su sea, hijo canta. No, y yo cuando era niña sufría, pero todo el tiempo tenía infecciones de laringitis y faringitis, pero era todo el tiempo. O sea, yo crecí a punta de antibióticos porque mis infecciones eran impresionantes. Y claro, ha sido todo un proceso. Esto de poderme permitir hablarlo. Primero, hablar lo que quiero decir, porque me pasaba mucho igual. De mejor no lo digo como para evitar problemas y porque calladita más bonita. Sí. Yo creo que a todas hay como una generación hay como una generación, que exacto. hemos tenido que trabajar eso, sí. Entonces, lo que tú dices de no me gustaba verme, y yo te pregunto, ¿y cómo vas con lo de la voz? ¿Por qué? Bueno, acabo de hacer clic porque yo también crecí con penicilina. O sea, Ok. me la inyectaban y eran horribles las infecciones en la garganta. Okay. Y me gustaba mucho cantar, Ajá. pero bueno, todavía yo creo. No me gusta escucharme, pero como que se me iban los gallos. Y me hacían mucho bullying en la escuela y en mi familia, de que yo hablaba mucho y de que no paraba de hablar y que tenía la voz cómica y que no sé qué. Okay. Y pues yo dejé, pero me hubiese encantado, o sea, no ser violinista o pianista, me hubiese gustado más cantar. O sea, ya ahora digo, bueno, ya estaba a esta edad, no me voy a poner a cantar. Va a ir a una canción, no digo que no. Claro. Sí, para no quedarme con eso, pero las cosas que me hubiesen gustado hacer, lo voy a decir aquí también. En todo este proceso de terapia, la depresión tiene muchas caras. O sea, a veces decimos, no, yo no tuve depresión. No se ve de una forma igual. Pero yo he hecho muchas cosas y yo tengo un reflejo muy feo. O sea, yo estoy en la casa y yo siento ruidos. Todavía no hemos podido en terapia sacar de dónde, pero básicamente es del miedo que se vivía en Cuba. Yo vivía en un barrio horrible de violento donde habían tiros, machetazos, cortaban brazos. Mi mamá, o sea, me saca de ahí, me pone en el colegio de música para sacarme, pero vivía ahí. O sea, era como una nube durante el día y por la noche ven ahí. Entonces yo estoy en casa, eso es algo también que tuve que ir a terapia, ¿no? Y yo siento un ruido
y antes de que yo pueda procesar cualquier cosa, yo brinco. ¿Qué fue? Pero eso es un grito. Claro. Entonces ya los niños me da, o sea, pena. Mamá, no fue nada, o fue una muñeca, o mija, me tienes loca, no fue nada, no te asustes de nada. Entonces, en todo este proceso, pues, yo hice un tratamiento con un psiquiatra y un anestesista. Son unas infusiones de, o sea, medicina, no voy a mencionar el nombre, claro, pero medicina bajo, o sea, bajo la supervisión de doctores, no es por ahí. Sí, total. nada. Claro. Y pues como que una regresión y pues vas y justamente, supuestamente eran como 10, yo hice 3 nada más porque es fuerte. La primera vez yo me vi en el útero de mi mamá, o sea, como que danzando, ¿no? Lista para salir. Y todas las demás veces, o sea, fue patinando, no patino, en mi vida he patinado, bailando, me da pena bailar, y cantando. O sea, todo lo que yo estaba haciendo ahí, claro. sí, fueron cosas que yo no pude hacerlo de chica. Esas sí les digo, o sea, eso fue bullying, era vergüenza lo que yo sentía. Claro. De hacerlo. Y esto de las fotos también, pues, sobre todo, yo creo que nuestra cultura, no sé en Venezuela, en Colombia, pero en Cuba sí, somos muy fuertes en los comentarios que les hacemos a las niñas del cuerpo. Ay. El pelo, estás gorda. Sí, hay mucha presión desde ahí. Sí, entonces a todos no nos afecta igual. Hay gente Claro. que, pues, lo que tú digas, no... Pero a mí me afectó mucho, o sea, mucho al punto que sí, no me gusta escucharme cantar, no me gusta verme. ¿Qué es lo más duro de la pataleta de tu hija cuando la tenía? Cuando las tiene. Cuando las tiene. Para ti, ¿qué? O sea, que se tira al piso, o que se paraliza, o que llora, o que grita. ¿Qué es lo que para ti es más duro? Bueno, esta pequeñita es fuerte. Esta Ajá. pequeñita, ella no le tiene miedo a nada. O sea, tú Ajá. le gritas, ella te grita. Ajá. O sea, todo, te levanta las manos, ella no tiene miedo a Ok. nada. Lo más que nada que... como Que a ti te llama la atención o te molesta más, ¿qué es? Mis hijos en general, y yo creo que por esa parte lo estoy haciendo bien, ellos me dicen lo que piensan. Ok. Y no tienen miedo. O sea, pero ok. eso ha sido también por la terapia, ¿no? Claro. Yo les doy la voz, falta de respeto, no, obviamente. Claro. Ellos pueden decir lo que ellos piensan, Ajá. no es justo, no me gusta, porque Exacto. eres la peor madre del mundo. Ok, después hablamos de eso, pero Ajá. Claro. es lo que tú crees. Ajá. Te odio. Bueno, Después muy- hablamos, pero sí. Sí, o En sea, un momento. Y yo voy atrás y yo digo, ese te odio, que sí, uno odiaba. Había momentos en los que uno odiaba. Claro que sí. Pero eso salía caro. O sea, Salía decir caro. te odio salía muy caro. Pero más que nada, o sea, eso, mis hijos me muestran todo lo que yo no pude ser chiquita, o sea, de ser valiente, de incluso con los maestros. A veces Fátima llega y me dice lo que le está diciendo la maestra y yo digo, pero ¿cómo tú te vas a poner a...? Dice, pero es que ella no me puede decir a mí tampoco en mala forma. Y yo, Dios mío, en cualquier momento me llaman de la escuela. Y yo, o sea, mi colegio, en la casa habían problemas, pero en mi colegio, los maestros, a mí, yo tuve maestras que me golpearon. O sea, en violín y en piano me daban golpes. Y era algo autorizado. O sea, los padres iban a decir, si se porta Era mal, parte le- del proceso, sí. Exacto. Y pues crecer así como que yo creo que de alguna forma yo me, ¿sabes? Me metí como en una concha así, no quería salir. Todo esto de salir. Yo me quedé sin amigos prácticamente, sin grupo, ¿no? Al salir y todo, cuando mi hijo nace, yo me busqué completamente. O sea, todo lo que yo tenía, yo lo aparté inconscientemente y todo fue hacia el niño. Y yo creo que hoy también lo haría diferente. Es un niño muy seguro, que es autista, pero es muy seguro, no le gusta dormir con nadie, no tiene pena. O sea, se ve también esto del apego, ¿no? Que tiene ese apego seguro y estuve todo el tiempo Eso. al lado de él. Pero yo me acuerdo que mis abuelos me decían, déjalo que llore, o sea, ¿cómo tú sabes si necesita algo, si tú siempre estás ahí, ¿no? Cargándolo. Me pude dedicar bien, pero ya al venir las niñas, o sea, fuera de ese contexto donde mi abuela me lo hacía todo, mi abuelo estaba ahí, mi mamá también me visitaba, mi papá, o sea, Claro. mi primer embarazo en Cuba, pese a las necesidades, mi esposo estaba en México, Tenías tu círculo de apoyo. era lo que toda mujer quiere. O sea, Claro. yo le contaba a mi amiga el otro día, mi abuela me dijo cuando el niño nació, tu trabajo es dar teta y cuidar a tu hijo. O sea, me cocinaba. Había veces que yo no quería soltar la teta y me venía y me daba la comida así. O sea, todo lo que una mujer, yo no pude, pero con la nena, Ya estabas Claro. acá. cuando llegó aquí, un niño más pequeño, o sea, la condición económica estaba
mal. Y no tenías ese círculo de apoyo. Y no tenía ningún círculo de apoyo. Mi mamá vivió con nosotros un tiempo y en cuanto la niña nació, me dijo, me voy, pero tú estás loca. O sea, me dijo así, mami. Venía también de Cuba, se había muerto mi abuela en julio, vino, dejó todo para estar aquí conmigo. Entiendo todo, pero ella me decía, ay, pero yo creo, tenía una amiga cubana ahí mismo en ese condominio que parió unos días después que yo, y la mamá también decía, está loca, o sea, acaba de atravesar la selva completa, desde Ecuador hasta Estados Unidos. O sea, no sabe, las personas no saben lo que pasamos las personas que cruzamos la frontera. Y estás loca. O sea, las hormonas, parir, no tener dinero, todo lo que... Sí, en realidad eso es lo que tengo, como estar loca. Claro. Sí, o sea, loca. Tengo razón. Tengo todas las razones, claro. y me lo permito. Claro. Totalmente. Y bueno, para la pregunta de Eli, con esto de, o sea, comenzar a hacer terapia, todo el cambio, todo no se ha terminado. Yo estoy estudiando psicología en estos momentos. Y, ¡wow! ¡Felicitaciones! ¡Qué chévere! Claro. Me gradúo en febrero. ¡Qué bueno! Todavía no he decidido cuál va a ser mi curso. La gente me dice, pero sí, ya está, o sea, ya estás en las últimas. Conselo me escribió, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no sé todavía, porque me gusta mucho. ¿Te gustan varias cosas? Es que me gusta mucho todo el tema. La psicología es muy amplia, tiene muchos como branches, como dicen aquí, que psicognitivo, que humanista, que psicoanálisis, tiene mucho behavior. Pero a mí me gusta más como que hands-on, o sea, ir a hacer cosas, ayudar en shelters. No me veo como que escuchando nada más y, o sea, soy más inquieta en eso. Me gusta hacer cosas físicas, ¿no? Que yo pueda ir a ayudar. He tenido experiencias muy bonitas en shelters donde hay mujeres víctimas de abuso físico, emocional, de cosas horrendas. Y pues hacer esas cosas me llama más la atención que estar sentada, no es que esté mal. Pero, no, eres más de campo. Tienes un llamado más hacia allá y listo. Me gusta eso, pero yo pienso que el posparto es duro, o sea, el embarazo es lindo, pero hoy cuando yo veo a mujeres, ¿no? Que no han tenido hijos todavía, yo digo, con uno es suficiente. No, mentira, si quieren tener más, tengan más, sí. Pero bueno, cada vez veo que sí nos estamos encargando más o sea, del amor propio, que suena cliché. O sea, muchas veces no sabemos qué es lo que significa amor propio, porque no lo hemos visto tampoco en las mujeres de... Total, de hecho, hace poco una amiga me comentaba y me decía, es que nosotras, esta generación, o sea, hay una generación, yo no sé si como que 10 a 15 años, o sea, porque tú acabas de cumplir 38, ¿cierto? Sí. Yo cumplí 43. Ana está por los 40 y tantos también. Entonces, hay como una generación ahí... No sé si entre el 80 y el 2000 pudiera ser, o quizás el 75 y el 2000, que es como una amalgama, yo lo veo así, entre las generaciones anteriores donde todo era porque era. Porque pues yo escucho la historia de mi mamá, por ejemplo, y pues era así y ya, y no nadie se quejaba y no había cuestionamiento y no había confrontación y simplemente me aguanto y busco las herramientas por mí misma mucho más adelante para ver cómo sano. Pero en la generación de nosotras me imagino que tiene que ver con la globalización, con que empezamos a ver, es que esto no es nada más el cuadrito que tengo enfrente. Existe esa conciencia de cada vez más acordarnos que en el avión, cuando el avión se va a caer, y suena cliché también, pero es que si nos damos cuenta de eso y lo formamos parte de nosotros, nos damos cuenta que tiene todo el sentido del mundo. Póngase la mascarilla usted primero y después se la pone a sus hijos. Evidentemente nuestro instinto, nuestra historia, todo nos dice póngasela el primero, mientras yo me ahogo y ahí lo dejé solo, y no es lo correcto. O sea, me morí y dejé solo al muchacho con oxígeno, pero solo. Entonces, yo creo que esa generación de nosotras está haciendo la conciencia de
que eso es el amor propio. O sea, porque también en redes sociales vemos que el amor propio es cómete el helado cuando te provoque, ve de compras, métete a un spa. No, eso no es amor propio, no tiene nada que ver con amor propio. Yo creo que esos procesos tómate más... el tiempo para ti. Entonces, si no tengo un día completo para mí, no. Es, y lo decimos mucho, es darte la ducha de 10 minutos en presencia. Eso es tomarte el tiempo para ti. O sea, 10 minutos. Veo mucho como... por ejemplo, en esta época el consumismo, como que el amor propio entonces es, no sé, yo me voy a comprar más ropa para mí, yo voy a... Sí. ¿Cierto? Hay mucha tergiversación en cuanto a el amor propio, al cuidarte de lo tóxico, que la otra vez lo hablábamos, entonces me cuido de lo tóxico, me vuelvo ermitaña, porque no puedo estar con personas tóxicas. Señores, todos tenemos problemas en este mundo, al contrario, a ver, ¿dónde puedo ser yo bondad? Y eso te va a quitar a ti toxicidad. En la medida en que yo doy más, me desintoxico yo. Eso es Totalmente. o sea, de línea. Y tu historia lo demuestra. Sí. Eso que la anécdota que cuentas con la jefa de tu esposo que te dotó de aquello que te hacía falta para Fátima. O sea, ella te lo dijo, sonaste tan agradecida teniendo tan poco que es que te va a llover mucho más para estar agradecida. Es que son leyes naturales. Sí. O sea, eso está escrito en la Biblia, eso está... Entonces, las redes sociales cada vez... Yo estoy harta de las redes sociales. De verdad. O sea, hoy por hoy entro, publico lo que tengo que publicar y publico porque mi coach de redes sociales me dice que las redes sociales son populismo. Entonces yo tengo que entrar un ratico al populismo. Pero me estoy dedicando a lo que verdaderamente me gusta, que es escribir, y me voy a Tunsac y escribo. Entonces, pero bueno, tengo que lanzar algo en las redes sociales para el parte del populismo. Bueno, pero es eso, o sea, nos alejan cada vez más, nos desvinculan cada vez más de nosotros y de lo verdaderamente esencial. Es que se convirtieron en parte de esos procesos muy dopaminérgicos, o sea, como que dan ese shot de que me siento bien, pero esos shots son muy superficiales, o sea, los procesos reales son como los que tú has hecho. Como el que tú has hecho, correcto. O sea, eso es amor propio, tocar ahí donde te duele, o sea, lo más fácil es ir a redes sociales, o lo más fácil es darme la ducha en la tina, o lo más fácil es irme de compras porque amor propio, o lo más fácil es sacar el día de spa porque es amor propio. Ese es el amor propio chévere. Exacto. Pero el más transformador es hacer esos procesos, es decir, venga, ¿cómo así que yo a mis 35, 38 años no sé qué es lo que me gusta? Y entonces dejar de decir, no importa, ¿qué tengo que hacer hoy? Cuido a los niños, voy allí, me compro los zapatos porque esa es la parte de amor propio. Engañando que voy a por hacer. cuánto tiempo. Pero sigo sin saber a mis 38 años qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Porque es que sentarme a tener esa conversación me confronta demasiado y ese trabajo no lo quiero hacer. Y mira, para terminar la idea de lo de la amalgama, y yo lo veo tanto en Claudia y me identifico tanto con ella porque cuando yo pregunto a los que están afuera sobre mí, me manifiestan eso, y es que esta generación de la amalgama está haciendo conciencia pero sin perder la luz. Claudia cuenta eso y yo la conozco desde hace 5 o 6 años, y ella cuenta de que se pasó por Target y se vio en un espejo y no se reconocía, y la verdad es que yo nunca vi eso. Es decir, yo vi una mujer, yo conozco a la Claudia abocada al full a su maternidad, eso sí, yo lo vi, por supuesto. Si nos reuníamos era para compartir espacios sobre maternidad. Pero la luz de Claudia nunca estaba ahí. Es que ese es el tema. O sea, la esencia que tú eres, ella se mantiene. Lo que pasa es que se mantiene ahí como humilde, ¿sabes? Yo creo que el alma de nosotras es bonita porque es muy paciente. Y no nos quebramos. Tranquila, yo estoy acá. Porque es que el alma que tú eres está... Independientemente de lo que esté pasando afuera y del cómo tú te quieras o creas que te vas a proyectar, la identidad que tomes, yo estoy paciente. Entonces tú ves, a pesar de esa identidad que ella tenía, tú por eso ves el brillo en los ojos, claro, lo o sea, yo amorosa nunca vi a una Claudia es, quebrada, la agradecida tuviste que haber tenido puntos de quiebre. Y ella está consciente de ese quiebre y de lo quebrada que estaba para ella en ese momento, pero tú estabas viendo otra cosa porque es que, claro, tú estabas viendo la esencia que ella era y el alma que era, que estaba paciente, estaba ahí como
tranqui, tómate tu tiempo. Yo estoy acá. Que a través de todos estos procesos que ha sido impresionantemente valiente, ¿para qué? Para quitar todas esas capas de identidad y decir, venga, rescatemos a esta Claudia real. Y eso mientras habla, como mismo estabas diciendo lo de la voz, voy pensando, y que Eli dice que ella veía la luz. O sea, yo puedo decirte que estaba en apagón. Entonces, claro. Apagón, pero, o sea, trabajando. Yo creo que eso que estaba diciendo Eli, yo lo hablo mucho porque ahora mismo en esta situación que hay con la inmigración y todo, yo tengo amigos que tienen pues estas formas, no sé cómo decirlas bien, que estén correctas, pero en caso de los cubanos I-220A, que son como que temporales. Y a veces yo hablo con algunas de ellas y me dicen, si tengo que ir para Cuba voy, ya veré cómo salgo de nuevo. Y yo a veces se lo digo a mi esposo y le digo, yo creo que esta generación, o sea, hablando de la mía, y que bueno, somos más o menos contemporáneos, ¿no? Eso es un rango, es muy resiliente. Sí. O sea, muy. Y otra cosa que tenemos es que yo creo que somos muy curiosos. Entonces, pues, a mí personalmente... Una mezcla... Sí, genial. Me encanta escuchar de otras culturas, de otras personas. Yo me puedo sentar a hablar con personas de diferentes religiones, de diferentes puntos políticos. Yo creo que todo, o sea, fue tanta la falta de eso que yo vi en Cuba, con la que crecí también, que a mí me encanta, o sea, me fascina comer de otros lugares, aprender, escuchar que si Colombia, que si Venezuela, que si Chile. Eso me gusta mucho y yo creo que eso pues nos ayuda, ¿no? También a ponernos en los pies de otro, a ver qué es lo que otro está pasando. Y eso es algo muy mío, que también lo hago diferente hoy día, trabajo a diario, porque yo como que empatizo con lo que el otro está sintiendo antes que con lo mío. Y eso pues a veces no nos deja decir lo que queremos decir de una y nos lo quedamos, entonces nos hace daño a nosotros. Es un proceso largo, pero... siempre escuchar, ¿no?, qué hay detrás de lo que esa persona está diciendo, porque, o sea, a lo mejor está diciendo algo que no nos gusta o que nos choca, como mismo los niños, o sea, los niños nos dan ese mensaje y uno reacciona rápido, ¿qué es eso que dijiste? O no, eso no se dice, pero si somos humanos, hay días que no tenemos la paciencia, que estamos cansados, apurados, pero si uno después reflexiona y nos dijo, ¿qué me habrá querido decir con eso? ¿Qué me está queriendo mostrar? Porque los niños son nuestros espejos más... O sea, y en esa edad sí que tenemos ahora adolescentes que están creciendo, los chiquititos, o sea, los niños no tienen filtro. Esta mía de 7 años, si hay algo que me gusta, yo digo, bueno, Fátima más o menos, Víctor tiene su cosa, pero ella te suelta lo que piensa. O sea, tal y como es, vino mi papá y ella estaba, ¿por qué se divorciaron Abu y abuela mía? No tengo la respuesta ahora, pero y se la estoy buscando, a ver cómo yo le explico de una manera, o sea, bonita, ¿no? Claro. Que ya yo... pero ¿por qué no se entendían? Yo quiero que tú me expliques, y delante de mi papá. Entonces yo luchando con eso y a la misma vez trayéndome memorias, ¿no? Porque ahí están. Y yo tenía 12 cuando el divorcio. Eso fue algo que a mí me afectó. Y muchas veces estamos viviendo, como decimos, en automático. Sí. Y no sabemos y reaccionamos a lo que nos dijo el que va manejando o a lo que a lo mejor escuchamos en las redes. A mí me encantan las redes. O sea, yo no siento esa... Tengo muchas amistades que me dicen, uy, me tienen loca. Yo como veo de todo, o sea, tú sabes que yo pongo de un museo, de una mariquita, un ladybug de esos, de lo que sea, y siempre cuando veo algo, una casa así tipo museo o algo, yo digo, eso es mentira. Se está poniendo. O incluso yo, o sea, yo no me voy a poner como me vi en Target. Yo no voy a sacar esa foto a las redes sociales porque no fue un momento, o sea, bueno de mi vida. Pero volviendo a lo que estaba diciendo de que muchas veces, o sea, vemos a las personas y no sabemos lo que está atravesando. La última vez que nos vimos, creo que fue cuando yo tuve la cirugía de los ovarios. Ajá. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que fue el lanzamiento del libro. Sí. Y en ese momento yo no estaba hablando ni con mi mamá ni con mi papá. O sea, fueron 4 meses que yo decidí, pues, o sea, para mí, para adentro, fui cuestionada, me dijeron de todo, y hoy por hoy, o sea, la relación es mucho más bonita. Claro. Tenemos una relación totalmente diferente, pero yo necesité ese tiempo. Entonces, con los niños no nos los podemos dar, pero yo creo que, si hoy me preguntas, ¿no? O sea, la terapia. Yo creo que me salvó de un momento muy oscuro, fue la terapia. ¿Y cómo es la vida de Claudia hoy? Bueno, estoy estudiando, pero Eli me ha visto, yo hago cerámica.
Estoy aprendiendo. O sea, tú eres una artista. Ella es una artista, sí, las antigüedades, o sea, el otro día... Exacto, porque ahora menciona antigüedades, Sí, yo no sí. la conocía de antes, entonces yo estoy como tomando cositas de su historia, la música que estuvo también siempre en tu vida. Yo estudié violín y piano en un conservatorio, desde tercero, que estábamos hablando de los grados, desde tercero hasta que me gradué. Y, o sea, he ejercido mucho tiempo como maestra de violín y piano, nunca me dediqué a tocar. Yo soy vaga, por decirlo de alguna manera. Ser instrumentista, o sea, tocar un instrumento requiere horas. Constancia, de práctica, claro. igual que ballet, es deporte, Claro, tienes que sí. entrenar todos los días. Obviamente con la maternidad, para mí, o sea, no era algo que yo podía hacer, hay gente que sí. Pero siempre me gustó el arte en general. Ok. O sea, todo el arte, al estar en este mundo donde estábamos, o sea, con esta otra amiga mía, teatro, danza, todas las artes en aquella escuela donde yo estudié, yo amo el arte. O sea, fui a Nueva York en septiembre y yo me hubiese quedado a vivir en ese museo. Claro. Y me encanta, o sea, eso es lo que más me gusta. Pero, como dice Eli, creo que esta generación también lo tiene. Nos reinventamos todo el tiempo. Sí. Y no tenemos miedo, o sea, si tengo que limpiar casas, limpio casas. Así es. Hice el curso, no sé si me viste hace unos meses, de estos... De los cuencos, de algo los así, cuencos por las de redes. cristal. También agarré mi certificación. La página la quité porque me estaban mandando mensajes y no tengo tiempo ahora. Claro. Y a veces yo lo digo, o sea, los cuencos están ahí, la cerámica está ahí. No la he abandonado, pero tengo otras prioridades. O sea, Ok. ahora me tengo que graduar, o están los niños, o estamos la mudanza. Entonces, no me da miedo. O sea, si mañana, sí me lo cuestiono. Yo digo, ay, la gente va a pensar que estoy loca, esta mujer ahora, a los 38 años, ¿con qué se está saliendo? Yo creo que eso No forma importa, parte... seamos locas, seamos eso locas. forma parte de la mente de la generación Sí, amalgama. total, Y acabo de total, bautizar así porque... Total, yo a mí hablaba me pasa también lo la semana mismo. pasada con alguien y yo le decía, sabes, yo creo que, o sea, a mí no me gustan mucho los diagnósticos desde el punto de vista de cuando tú empiezas a identificarte desde ahí, ¿cierto? Pero vamos a decir, yo le decía, yo creo que yo puedo tener THDA, el de trastorno de hiperactividad. O sea, Yo creo que yo porque también, yo digo, no o sea, tú diagnosticado. hablabas y yo te digo, ¿puedes ser mi profe de piano, por favor? He querido aprender piano toda mi vida. Y cuencos, bueno, también, por favor, enséñame cuencos. Y cerámica, no, o sea, armémonos un grupo de cerámica. Ajá. O sea, ya pensé 30 cosas que podemos Total. hacer y que yo quiero aprender y que quiero investigar. Y yo le digo a mi esposo, ¿sabes? A mí lo único que me da miedo de morirme es que no me alcance la vida para hacer todo lo que yo quiero hacer y aprender todo lo que yo quiero hacer, explorar todo lo que yo quiero hacer. O sea, como que yo digo, Dios mío, es que el universo tiene tantas posibilidades que por qué reducirnos ¿Por qué a no las ser negamos? y hacer una sola. O sea, ¿por qué no explorarte en todo ese universo de posibilidades? No, igual. Entonces Y a mí me será dicen, como enfócate. parte- Y yo, ay, no, esa por palabra. favor. No, es que enfocarse no, o sea, sí te puedes Sí, enfocar, porque ¿no? te vuelve más experta, ¿cierto? O sea, yo entiendo el valor del enfoque, pero Esa palabra para mí tiene un es... problema con esta generación. Uy, pero... que está sentada en esta Yo creo que mesa. sí. Uy, ¿verdad? Yo creo que Porque sí. es que esa palabra a mí me juega mucho en Es que me contra limita, también. ¿sabes? ha A mí me limitado, pasa a mí que también. a mí me gusta, la semana pasada hablando un poquito, estaba hablando con mi hijo, estamos haciendo un ejercicio precisamente de un poquito de esas memorias que nosotros también pasamos a los hijos. Porque por esas cosas de la vida yo me iba a conectar a una clase con mi coach y que dio una clase pues como de ese tema de generaciones y yo no me iba a conectar porque era en el horario en el que yo estaba manejando precisamente a llevar a mi hijo a una clase. Entonces yo dije, no me voy a conectar porque pues no va a y después dije, no, sabes que la voy a poner en el carro. Entonces mi hijo se escuchó toda la clase. Entonces al final pudimos hacer el ejercicio juntos. Qué chido. Nada es casualidad. Claro. Entonces yo le hice unas preguntas como porque queríamos identificar qué cosas de pronto él estaba haciendo que pueden corresponder a tal vez memorias que yo pude poner consciente o inconscientemente ahí por el momento de vida que yo estaba viviendo en el momento en el que él fue concebido o antes. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, total. Entonces yo creía que eran unas cosas y él vino y me dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que es esta porque esta se relaciona más con que me gusta ser libre, no me gusta ser igual a otros, me gusta hacer no sé qué, ser un poquito irreverente, no sé qué. Y yo no lo había visto, pero cuando él lo dijo, yo dije, ¿sabes qué? Sí. Porque yo hoy,
cuando tú me dices eso, reconozco que a mí me gusta mucho la libertad y que yo me considero un alma muy libre, pero que por muchos años o crecí como restringidita porque así había que ser, ¿cierto? O sea, claro. tenía que convertirme en esta niña y, ¿cierto? Entonces como que, ay, bien puestecita, no se mueva de más, no abra los pies de más, o lo que sea, estudiar eso, como en esa restricción. Pero si hoy yo miro qué cosas a mí me molestan de verdad, es que me coarten la libertad. Claro. Entonces cuando él lo dijo, yo dije como, ¿sabes qué? Sí, o sea, fue como ese espejo, porque yo dije, claro, el alma mía es demasiado libre y a mí hay cosas que me molestan mucho y es que sentir que coartan mi libertad. Totalmente. Entonces yo creo que un poquito todo este pensamiento de hacer y querer ir y no sé qué, tiene también un poquito que ver con eso, con la libertad que muchas de nosotras somos. Sí, totalmente. Y que nos vimos en camisas de fuerzas consciente o inconscientemente por años o crecimos así. No sé si les pasa a ustedes, pero yo sí a veces siento como que ciertas cosas como si me pusiera una camisa de fuerza y me da algo. O sea, yo sí como, no, necesito por favor sentirme más libre. Y yo de eso lo que saco es que, y Claudia lo decía ahora, la maternidad ciertamente no es fácil, es un camino escabroso, igual que el matrimonio. Yo creo que la vida. O sea, Sí. Lo que pasa es que la maternidad trae que, tantos cambios físicos miren, también. Yo les voy a decir que uno no algo. se lo está inventando, o sea. Hoy por hoy cuando yo escucho, yo respeto a aquella que dice, yo no quiero ser mamá, y está bien. Pero hoy por hoy cuando quizás hay un discurso ya como más ideológico acerca de eso, de no serlo, yo digo, no saben de lo que se van a perder. Porque es que hay, o sea, yo también, yo en mis dos hijos, o sea, tengo dos espejos que, ay, Dios mío, o sea, volvemos a terapia, Limar. y es enriquecimiento, o sea, si hay algo que yo sé que en mi lápida, espero que sean muchos años los que Diosito me tenga aquí, va a decir es que yo no viví jamás el mismo año. 10 veces, 20 veces, o sea, ¿sabes? Esa frase que hay de que vivir 10 años, un año diferente o vivir 10 veces el mismo año, no, eso no pasó en mi vida, ni va a pasar, y yo doy gracias a Dios por eso. Entonces, yo creo que esta generación tiene eso y me encanta escuchar la historia de Claudia y sabernos despiertas. Sí, sabes, sabernos despiertas aún después de tanto dolor, o sea, porque es que cualquiera puede decir, es que cuando hay mucho dolor, el dolor te apaga. Sí, tal vez mientras lo transitas, sí, y yo entiendo que tenemos que vivirlo de esa manera y a veces hay que bajar todo lo demás porque hay que solo sobrevivir y transitarlo. Pero si tú te das la oportunidad y si haces el trabajo después como tú lo hiciste, Dios mío, eso es como un fuego que... Porque no sé si en alguna parte de la terapia, ya para ir cerrando, porque creo que nos vamos saliendo del tiempo, en alguna parte de la terapia has sentido o te ha dicho tu terapista que además de estarte sanando, tú estás sanando toda una historia atrás y además limpiándole. O sea, exacto, yo digo sanando atrás y limpiándole un camino a tus hijos, bueno, pues dejándoselos brillantes. Yo creo que hablando, es como una llamita, como decirlo de alguna manera, como la llama olímpica. O sea, cada 4 años pues la vemos grande, pero siempre está ahí como ese fuego. Y que todos sabemos que a veces ni lo sabemos, ¿no? Pero está ahí. O sea, todos vinimos al mundo con dones especiales. Crecimos y bueno, nos tocó a cada uno una familia, o la escogemos antes de nacer, y vamos pues recibiendo, ¿no? Es nuestra tarea. Tratar de, pues, ¿sabes? Evolucionar, hacerlo mejor. Ya sabemos que no todos podemos ir a terapia, de que es un proceso. Yo no creo, o sea, particularmente que la terapia sea de 1 año, 2 años, 4 años. Ay, no, porque es que yo hice terapia. Que me graduó. O sea, no. incluso a nosotros que estamos estudiando nos dicen, ya cuando se gradúen, deben ir a terapia con otros profesionales para que, o sea, no haya sesgo, o sea, no puedes juzgar. Y en esto algo que yo he visto es, o sea, el terapista, como diría Alice Miller, para no agarrar lo que no es mío, es un testigo iluminado, o sea, es una persona que está escuchando cosas que no nos hemos atrevido a decirle a nadie, ¿no?
Y eso hay que crear un vínculo primero para tú poder abrirte. Hay gente que eso no lo logra en 1 ni en 2 años. Hay cosas que yo no he podido decir en terapia todavía, que sé que están dentro de mí. Y que llegará el momento claro, o no. Exacto. Pero una de las mejores, no podemos mandar a hacer terapia a nadie. Claro, a nadie. Aunque lo veamos loco decirle, no va a terapia. No. Pero como dice Eli, una de las mejores maneras es que te vean. O sea, cuando las personas ven el cambio en ti de esa manera, o sea, se lo van cuestionando el que esté listo. En esta vida hay personas que no lo van a hacer. Nunca, o sea, eso. Nunca lo Yo van a también hacer. lo creo. Hay que entenderlo. O sea, no están listas todavía, no les tocó ahora. Hay quien, o sea, ya personas mayores tampoco lo van a hacer. O sea, imagínate si para uno, a quien empieza a lo mejor a los 30 años, 33 es duro, imagínate a alguien de 70 que no lo ha vivido, guerras, de todo, o sea, no es algo, entonces uno tiene también que ponerse en los pies de esa persona y verlo, o sea, así, bueno, pero eso se aprende, eso lo vas viendo en el camino, qué está pasando el otro, déjame, o sea, el juicio es feo. Sí, además que cuando tú empiezas a hacer tu trabajo te das cuenta de que en realidad no necesitas arreglar a nadie. No. O sea, es que tú haces tu proceso y tu visión de todo cambia. Visión de todo. Y entonces el mundo parece arreglarse porque crees que todos se arreglaron, pero no, lo que pasa es que cambió tu visión y eso hace toda la diferencia. Sí, totalmente. Yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado. Y, o sea, como dice Eli, es que los niños, o sea, en mí fueron mis hijos, sobre todo la segunda niña, fue la que comenzó, y obvio, tengo que seguir por la tercera. Claro. Pero yo creo que ese es el mejor regalo en lo que estabas diciendo que yo le puedo dejar a mis hijos. Y yo me cuestiono, o sea, tengo días que grito, casi todos los días todavía. Claro. Y voy después con culpa. Y yo, ay, Dios mío, pero si a mí no me gustaba que me gritaran. Y dice, bueno, pero tú estás viniendo aquí todos los días, o sea, no te sientas mal, porque la culpa es algo que no nos deja avanzar. Cuando estamos avergonzados, nos culpamos a nosotros mismos, eso es fatal. Porque estamos con ese resentimiento hacia nosotros mismos, nos juzgamos a nosotros mismos, y eso es lo que los demás están recibiendo. Exacto. Uno no está dando todo su potencial. Así es. Entonces, no. Ay, Claudia, gracias. Sí, súper inspiradora tu historia. Muchas gracias por hacer ese trabajo, por tomar la responsabilidad de hacer todo tu trabajo, porque con eso iluminas todo el mundo. O sea, total. Con eso no es un trabajo para ti solamente. Y es difícil. Eso es para todos. Todos nosotros. Claro que sí. Aplausos de pie, claro. Por supuesto que sí. Es de valiente. O sea, todo el que ha ido en algún momento o está nada más que pensando en ir. Ir a terapia, pero además, porque es que también yo quiero resaltarle el trabajo a ella. O sea, claro, aplausos para el terapeuta, ¿cierto? O los terapeutas. Pero quien decide salir de esa sala o de esa conversación y hacer algo por su vida ha sido tú. Entonces... Y no voy a decirlo así vulgarmente, pero hace unos días leí un post. Esa persona que hace esos posts es bastante sarcástica y usa un lenguaje así. Yo creo que tú lo sigues. Y dijo, hay que tener eso mismo. Voluntades para ir a terapia. O varios. No está loco, no está loca. No, hay que tener, o sea, sentarse ahí y de verdad, o sea, hay que ser valiente. Total. Fácil no. Entonces, gracias por eso. Y sentarse ahí y no querer decirle a él lo que quiero que me diga, sino hablar y sacar lo que tengo que sacar y ver cómo eso y salir de ahí repercute y los días pensar, siguientes. Está loco es él, no voy a hacer nada. Porque es que además uno sale con tareas, con cosas que pensar. Yo me enojaba con mis terapistas y digo, ay, Dios mío, pero después no tengo que pensar. Porque además, algo muy importante es que nos dicen, es tu responsabilidad. Claro. Eres tú quien único lo puedes cambiar. Y tú que lo que estás buscando que te diga, ay, pobrecita, lo que le hicieron. Que alguien le ayude a uno. No, eres tú, está en ti. ¿Cómo? No sé, porque ninguno te da la solución. O sea, nadie. Uno va a ir buscando, pero todo está en nosotros. Y una parte muy importante antes de cerrar, la espiritualidad. Sí, total. O sea, yo apoyo en lo que la persona quiera creer, pero la espiritualidad es parte del proceso. Es una pata que no puede estar cojeando, porque ahí estamos mal. Es que yo digo que cuando la vida se pone realmente dura, cuando uno como ser humano ya no encuentra fuerzas, porque uno dice, y tú seguramente encontraste varios momentos así en toda esta historia, donde tú decías, yo no sé quién me está sosteniendo. Sí, claramente no es esta fortaleza humana.
No. Bueno, yo no, o sea, no soy practicante, eso para otro podcast, otro día, pero sí lo sé y sí lo siento. Exacto. O sea, todo el tiempo yo sé que está ahí, y algo que yo tengo, además de que todo va a estar bien, es no tengas miedo. No tengas miedo, qué no me lindo. sé el versículo que es ahora, Ajá. pero, o sea, no temas. Yo estoy aquí y eso es algo que a mí siempre me acompaña. Me pongo nerviosa, sí, me cuestiono. Claro. A veces tengo una situación económica y no sé, ¿no? Pero trato de respirar. Depositas a lo mejor no eso. ese día, a lo mejor Claro, a los 2 días estoy 3 claro. días loca, pero ya no te digo, no, o sea, ¿por qué voy a temer? Si tantas veces me he visto al borde y nunca me ha dejado caer. Ajá, Nunca. total. Bueno, Total. Ay, no, gracias, Clau. Gracias por tu Gracias. historia, Sí. por tu sinceridad, por todo lo que compartiste, y ya la tendremos próximamente como psicóloga desde el otro punto de vista. por acá. exacto. Muchas gracias por compartir tan humilde y abiertamente toda tu historia. Gracias de verdad. Nada, gracias Gracias. por traerla a ti. Así es, gracias. Porque de verdad que qué bonito Gracias, Juan. encontrarse personas así. Gracias. Y bueno, y a pesar de tantas cosas, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Una vez más. Gracias a ustedes por conectarse. Recuerden seguirnos, suscribirse, dejarnos sus comentarios o dejarle lo que quieran a Claudia, Claro. que también Y está ahí. compartan. Sí, así es. Nos vemos Bye, bye. pronto. Bye, bye.